En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy es esta fiesta importantísima de todos los santos. Es una oportunidad que nos da Dios para festejar. La Iglesia presenta los textos tanto de la epístola como del Evangelio. En la epístola utiliza, como hemos escuchado, un texto del Apocalipsis, que lo utiliza acomodaticiamente para referirse a todos los santos, tanto de Israel, de la casa de Israel, como de la Iglesia. Pero ciertamente que no son todos los santos esos. Hemos escuchado entonces una profecía, porque todavía no se cumplió eso. Al menos eso es lo que dicen los que saben. El capítulo 7 del Apocalipsis que se leyó, del versículo 2 al 12, no completo, pero sí casi gran parte de él, como bien ya saben ustedes, comienza diciendo, según lo que pone el texto aquí, comienza diciendo que vio que subía del oriente, como hace el sol todos los días, un ángel poderoso, un ángel poderoso, vino de la luz, por eso viene del oriente, viene del bien, eso significa, así dicen al menos los que saben, viene del oriente, sube del oriente y dice que tiene en su mano el sello de Dios. Subía con orden, porque dice que dio un grito con voz grande, o sea, una ordena, es un ángel que ordena. Y dice que le ordena, se dirige a otros 4 ángeles que tienen como función dañar la tierra. Entonces esos son ángeles malos. Tienen como función, les sale muy bien y lo hacen bien dañar, hacer daño. Que eso es propio de los demonios, lo único que pueden hacer es daño, nada más. No les queda otra, no quieren hacer otra cosa, ni pueden hacer otra cosa más que daño. Su naturaleza está fija en el mal. Bien. Entonces, dice que tiene el sello de Dios. Entonces subía con una orden para los 4 demonios. Dice que estos demonios, que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, este, oeste, norte y sur. Interesante. La tierra tiene 4 ángulos. Y dice que retenían 4 vientos, los 4 vientos de la tierra, que les gritó el ángel y que les ordenó con gran poder, dice, poder de Dios, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles. Pero no para siempre, sino por un tiempo, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Muy interesante. Entonces ese texto, y luego después viene la segunda parte, y vi entonces una muchedumbre incontable de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces ahí está muy bien distinguido en el texto los 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel, porque no dice de Israel. Algunos exégetas muy alegóricamente dicen esto, este es el Israel de Dios, pero acá no dice del Israel de los hijos de los israelitas, dice de los hijos de Israel. Bien, entre otras cosas que se puede decir. Pero como le digo, la Iglesia muchas veces utiliza textos y los acomoda para hacernos entender de la fiesta esta de los santos. Pero nosotros entonces, que nos atenemos a lo literal, vamos a sacar más jugo de todo esto, porque nos interesa mucho en los tiempos que vivimos. Seguimos entonces. Lo principal acá entonces que encontramos es que, según lo que dice el texto, los 4 vientos son 4 azotes que le están a punto de descargarlo sobre el mundo, porque dice sobre los 4 ángulos del mundo, los 4 puntos cardinales, todo el mundo lo van a descargar, una cosa mundial, pero
aparece de golpe, de repente, un ángel más poderoso que ellos, que viene del oriente, donde sale el sol, de la luz, viene de allá, del bien, y lo frena y dice, esperen un poco, porque yo antes tengo que, si bien se les dio poder a estos ángeles, lo frena con una voz gritándole, se les grita, por supuesto, se les grita a los demonios, para que todavía no suelten los 4 azotes, que creo que ya están agitados esos vientos, pero dice que cuando los suelten se van a librar cuantos se hallen sellados con el sello de nuestro Dios. Interesante, porque el sello, lo que hace el ángel es marcar, pero sellar, pero deja a estos 12.000 de cada una de las tribus de los hijos de Israel, los hace siervos de Dios, cosa que hoy en día los de las 12 tribus de Israel son siervos de Satanás. Muy interesante. Es tan categórico ese ángel, tiene tanto poder que los hace siervos de Dios. Interesante, porque hoy en día, ¿cuántos se pueden decir que son realmente siervos de Dios? Y este ángel viene con poder, no es un predicador, es un ángel que tiene mucho poder. Dice que los marca y los hace siervos de Dios, o sea, esclavos de Dios. Esa es la palabra mejor. Los hace esclavos de Dios. También, entonces, aparecen, como decíamos, las naciones bien distinguidas, por eso no podemos decir que esos 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel, si bien falta una tribu, la tribu de Dan, pero se agrega o la tribu de Manasés, que es un nieto de Jacob, un hijo de José. No sabemos, hay muchas conjeturas por qué la tribu de Dan fue excluida. Algunos dicen que fue un error de un copista, otros dicen que porque de él ya nacerá el anticristo, etcétera, etcétera. La cuestión es que aparece un nieto en vez de un hijo, que solía pasar eso, que quede desheredado a alguno de los hijos. Por ejemplo, aparece Judá como primero y no es el mayor es Rubén y aparece en segundo lugar. Bueno, esas cosas que se pueden estudiar pero no van al tema. La cuestión es que ese ángel poderoso que viene del oriente tiene un sello de Dios, frena a los demonios que tienen los 4 azotes hasta que los marca y los hace siervos de Dios. Entonces averiguamos un poco qué son esas 4 plagas, esos 4 azotes. Aparecen 4 azotes claramente en el capítulo 18, en la caída de Babilonia y sus naciones, ya que las naciones han sido seducidas por Babilonia, seducidas por la fornicación de Babilonia. Ese castigo de las 4 plagas en el capítulo 18 son muerte, luto, hambre y fuego, en ese orden. Muerte, luego los que no mueren hacen luto, sufren por los muertos. Después viene el hambre, que sufren todos, y después viene el fuego, que lo sufren todos menos, según el texto, por supuesto, el texto que leímos antes del capítulo 7, menos los que tienen el sello de los siervos de Dios. Aunque en el capítulo 18 se libra, por ejemplo, el famoso pueblo mío, que, como dicen los exégetas, es el pueblo de nuestro Señor, que no tiene nada que ver con los 12.000 de cada uno de las tribus de los hijos de Israel. Bien, así vamos haciendo todas conjeturas, pero basándonos en el texto, sin cambiarlo y siendo fiel a él. Entonces, el ángel que viene del oriente, de la luz, es bueno y grita, ordena sobre los 4 que dañan, hacen mal. El ángel bueno tiene que marcar, dice, una marca. Y una vez marcados con el sello de Dios, a los siervos, estos, luego inmediatamente aparece, como consecuencia de estos siervos de Dios, un gentío incontable, no de cristianos, porque no dice cristianos, dice de todas las naciones. Cuando la Escritura habla de naciones, no habla ni de cristianos, ni habla de judíos, habla de naciones, habla de paganos. Inmediatamente marcados, inmediatamente hechos siervos de Dios, aparece esta muchedumbre incontable. Interesante, que nosotros por supuesto que ya lo hemos visto, está en el Evangelio eso, hay que buscarlo como las perlas, como uno busca el oro entre muchas piedras. Bien, entonces el ángel bueno marca y hace siervos de Dios. Luego inmediatamente, enseguida en el mismo texto, como hemos leído, aparece un gentío incontable. Entonces los ángeles malos podrán cumplir su oficio
de castigar solamente cuando terminen de marcar los 144.000 de los hijos de las tribus de Israel. ¿Quiénes son entonces? Según los exégetas dominicos, dice que este texto hace referencia o hace acordar, es muy parecido al Éxodo, cuando narra que la noche en que se había de ejecutar la 10ª plaga en Egipto, Dios mandó un ángel bueno para que, con la sangre del cordero pascual, señalase las casas o los dinteles de las casas de los hebreos. Y así pudo recién el ángel exterminador exterminar a todos los primogénitos de la casa de Egipto. No tocó ningún primogénito, ninguna casa que estaba marcada con la sangre del cordero pascual. Hasta ahí los dominicos. Así dice que a los sellados no les va a tocar los azotes que van a descargar sobre el mundo los 4 vientos, los 4 demonios. Hemos visto entonces que el Apocalipsis distingue varios grupos de protagonistas, porque hay mucha gente, por supuesto, pero hay protagonistas, hay personas que no por ser más buenas que otros, sino por elecciones de Dios, tienen un papel importante y que gozan de una predilección de parte de Dios. Por ejemplo, uno de estos es estos siervos de Dios rescatados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que forman un número exacto, porque así como dice el Antiguo Testamento, Dios dirige todo con peso, medida y tiempo, no hace nada como hace uno que se le escapan las cosas, hace todo perfectamente, eso es propio de él. Acá en el capítulo 7 habla de los 12.000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Habíamos dicho que falta solamente una tribu de Dan, ya lo dijimos, perfecto. Bien, vamos adelante. ¿Son estos los únicos que son librados de las plagas? Estudiando el conjunto del Apocalipsis, sabemos que no. Por ejemplo, dijimos antes, está también el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Salí de ella, pueblo mío. Esos no tienen nada que ver con los hijos de Israel. Bien, ¿y cuántos son esos? Son pocos. Según la quinta y sexta iglesia que se juntan, el fin de la quinta iglesia de Sardes y el principio de la sexta iglesia de Filadelfia, dice, en la quinta iglesia son pocos nombres, y en la sexta iglesia al principio son insignificantes. O sea, el pueblo de Cristo para esa época va a ser pocos e insignificantes. 2 características. Porque una cosa es ser pocos, porque hay estos 12.000 de cada tribu, son pocos comparado con la población mundial, pero no son insignificantes. Son siervos de Dios y que dan como fruto un gentío incontable. En cambio, los del pueblo de Cristo, los pueblo mío, como dice el Señor, son pocos e insignificantes, no tienen ningún poder. Son la pequeña grey de San Lucas, que habíamos visto en la fiesta de San Lucas, que solo San Lucas pone Pusilux Grex. Entonces tenemos, por lo pronto, el pequeño rebaño, pocos e insignificantes, los 144.000 siervos de Dios, son siervos de Dios, realmente. ¿Y a quién se le puede decir siervo de Dios? Se le dice siervo de Dios, por ejemplo, a San Francisco de Asís. A los grandes santos de la historia se les dice siervo de Dios. A Abraham se le decía siervo de Dios. Interesante. Estos son siervos de Dios. También se ve, como dijimos, otro grupo, una muchedumbre incontable de los gentiles que son lavados con la sangre del Cordero, que no puede no hacer referencia, dicen muchos, a la Eucaristía. Y si no a la Eucaristía, al menos al bautismo. Ya que, como dicen los teólogos, basándose por supuesto en toda la teología de todos los siglos, el bautismo contiene la Eucaristía. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Y porque los niños entonces que mueren, ayer por gracia de Dios bauticé un niño, y si hoy, que Dios no lo permita, muere, entonces no podría cumplir nunca lo que dijo nuestro Señor. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, como si nunca tomó la comunión. Entonces dicen los teólogos que el bautismo contiene la comunión, ciertamente. Bien, entonces dice que la muchedumbre incontable de gentiles fueron lavados con la sangre del Cordero. Y si seguimos con el razonamiento, estos siervos de Dios los hacen lavar en la sangre del Cordero. Al menos los pueden bautizar. Sabemos que bautizar puede cualquier hombre, cualquier mujer puede bautizar sabiendo cómo se hace.
Bien. ¿Y qué tiempo es este?, se preguntan los exégetas. ¿Y son realmente 144.000 israelitas? ¿O se refiere, como decíamos antes, como se refiere el Nuevo Testamento, que se llama, San Pablo habla de Israel de Dios, tanto judíos como gentiles, o sea, cristianos? Los comentadores están divididos, pero los más importantes son, ateniéndose a lo literal, a la interpretación literal, dicen que no. Por ejemplo, voy a leer uno muy importante porque de él sacamos la idea principal, que no la teníamos, reconocemos que él nos la dio. El padre Enrique Francisco Vence, un exégeta antiguo, maestro de muchos exégetas, después a lo largo de los siglos, que tradujo, comentó toda la Biblia en francés y en latín con el padre Calmet, que hablábamos el otro domingo, y otros padres. Dice él, comentando expresamente este capítulo 7, dice, cito textualmente: ¿qué otra cosa significa, pregunta aquí Chetardier, otro exégeta, porque él lo cita él, este número de 12.000 escogidos de cada tribu, marcados con la señal saludable de la cruz, sino el número de los judíos que al fin del mundo se convertirán y reconocerán a Jesucristo por el ministerio de Elías? Muchas gracias, padre Vence. Gracias, Chetardier. Luego, continúa, citando los versículos que seguían de esa muchedumbre incontable, dice: la vocación de los judíos, según San Pablo, será riqueza de los gentiles. El Evangelio predicado a todas las naciones, que era lo que uno ya venía viendo en el Evangelio. De esta forma, aquella multitud innumerable que aparece delante del trono y que se compone de todos los que pasaron de la gran tribulación es la persecución del anticristo. Cosa que hoy en día no existe. Hoy en día, si aparece el anticristo mañana, ¿dónde va a salir? Un gentío incontable que prefiere morir antes de ser marcado. Si hoy en día, con la debilidad, con el liberalismo que hemos sido formados todos, ni hablar si nos amenazan nomás, ni hablar si le matan un hijo a una madre o a un padre. Como decían muchos que han torturado muchos tiempos, reconocen hasta que mataron a Cristo. Sí, así. No existe esa muchedumbre incontable. No está hoy en día, por eso es imposible que aparezca. Porque uno dice, bueno, pero Dios puede dar la gracia, sí, pero Dios da la gracia, pero supone la naturaleza. Los mártires estaban dispuestos para recibir la gracia. Uno no está dispuesto. Si acá en este momento entra un perseguidor de la iglesia y exhibe sus armas, si uno no está dispuesto, al menos, si uno no está dispuesto, bueno, yo estoy dispuesto, tengo mucho miedo, por supuesto, tengo terror, pero estoy dispuesto, Dios me puede dar la gracia. Pero si yo apenas me levanta la mano, no, por favor, no me maten, Dios no me puede dar ninguna gracia. No me puede dar ninguna gracia, es imposible que me dé la gracia. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a morir por Cristo. Si no estamos dispuestos a renunciar al pecado mortal, ¿vamos a estar dispuestos a morir por Cristo? Por favor. Bueno, entonces, acá dice que muchedumbre incontable, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, dice que vienen de la gran tribulación. Dice que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Tuvieron acceso a los sacramentos católicos, que no existen, la sangre del Cordero no existe en otro lado que en los sacramentos católicos. Como dijimos, bautismo o comunión. Bien, uno u otro. Y después dice que sufrieron, no, porque cuando le revela a San Juan el premio, no tendrán más hambre. Se ve que no le dejaron comprar. No tendrán más sed. No podían. Y dice que no le hará mal el sol. Se ve que no tenían incluso hasta dónde vivir. Y Dios al final enjugará las lágrimas de sus rostros. Lloraban mucho, lloraban. Pero no eran miedosos, no eran cobardes, preferían morir antes. Bueno, eso de preferir morir coincide más entonces con
ese esquema que presentamos. Esos siervos de Dios de las 12 tribus de la casa de Israel, de los hijos de Israel, que son siervos de Dios, y acá voy a leer a San Pablo, Romanos 11:15, pues si la reprobación de los judíos es reconciliación del mundo, porque allá la reprobación de los judíos en el Calvario fue luego la reconciliación con los gentiles, con el mundo, luego dice, ¿qué será su reintegración, su conversión, sino resurrección de entre los muertos? O sea, esos paganos van a ser lavados con la sangre del Cordero por estos siervos, y entonces estarán dispuestos a morir por Cristo cuando comience, como dice aquí, porque vienen de la gran tribulación, que la mayoría de los exégetas, esa palabra gran tribulación, no tribulación cualquiera, gran tribulación, aparte lo dice, en griego dice redundante, vienen de esa gran tribulación que coincide con la que nuestro Señor habla de la tribulación que nunca hubo ni nunca habrá. Y el profeta Daniel dice lo mismo en el capítulo 12, como nunca hubo y nunca habrá. Bien, vuelvo a leer con otra traducción, pues si la reprobación de los judíos es reconciliación del mundo, ¿qué será su acogimiento sino un retorno de muerte a vida? Según el texto, entonces, después de que los 4 vientos se descargan sobre la tierra y se daña la tierra, el mar y los árboles, queda todo dañado, bastante dañado, que no pasó nunca eso a nivel mundial, quedan 144.000 siervos de nuestro Dios que salen a evangelizar y dan como fruto una muchedumbre entre naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estos pasan por la gran tribulación, soportan la gran tribulación del anticristo y mueren por Cristo, y San Juan los ve ya directamente en el cielo, vestidos y blanqueados con la sangre del Cordero. Todos los santos entonces de la Iglesia, también, por supuesto, aparecen los santos, por supuesto, aparecen por ejemplo en el 5.º sello debajo del altar, aparecen pidiendo venganza a Dios. ¿Cómo puede ser que los santos pidan venganza? Y así está el texto del capítulo 5, el 5.º sello, donde San Juan ve el altar en el cielo y debajo los santos o los mártires, y escucha que dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no nos harás venganza de los que moran en la tierra? Entonces le dice, esperen un poquito. Y ahí dice una cosa muy misteriosa, se les dio una túnica blanca. ¿Qué significa eso? Si todavía no resucitaron, ¿qué es una túnica blanca? Si las almas no necesitan túnicas blancas. Bueno, es una cosa también que dice el texto, pero nadie puede negarlo, ciertamente. Porque ¿qué más necesitan en el cielo? Bueno, necesitan eso. No es como dicen que están todos felices. No, ellos en el cielo piden venganza. Queremos que se vengue todo el mal que se hizo en la tierra, especialmente comenzando desde la Revolución Protestante en adelante. Porque algunos colocan el 5.º sello en la Revolución Protestante. Bien, y ahí en adelante todo. Entonces le dice, esperen porque falta todavía, consiervo de vosotros. Pero piden, fíjense, los santos en el cielo, de almas nomás, piden venganza a Dios. Y Dios les dice que les va a cumplir la venganza, pero que esperen un poco, porque faltan todavía los consiervos para llenar el número, y les dice, se les dio una vestidura blanca. Perfecto, como si todavía no resucitaron, no tienen cuerpo. ¿Qué es esa vestidura blanca? Bueno, por supuesto que lo tocan los exégetas, pero bueno, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero terminan diciendo, sabemos que no hay nada que se le pueda agregar en el cielo, salvo el cuerpo, pero en la resurrección. Muchas cosas todavía Dios no ha querido revelar, muchas cosas. Bien, seguimos y terminamos. Entonces, todos los santos de la iglesia, la iglesia entonces utiliza ahí una profecía que todavía no se cumplió para referirse a todos los santos. Estos son los santos últimos. Los santos que, según algunos, como San Luis María Griñón de Montfort, van a ser muy buenos santos. ¿Por qué? Porque va a coincidir en ellos o van a conservar la gracia que conservó por lo menos, por ejemplo, San Pablo
que San Pablo se convierte, pasa a ser inmediatamente siervo de Dios, confunde a sus paisanos, los judíos, los confunde, continúa con ese fervor, convierte a los cristianos y después no ve la hora de ser inmolado, de ser martirizado, cosa que no tenemos hoy en día. Hoy no vemos la hora de zafar, no de ser martirizados. Bueno, ellos van a conservar esa gracia que recibió San Pablo, aunque, como decía él, entre muchas persecuciones, entre muchos peligros, sin embargo, pero este tipo va a ser mucho más corto. ¿Por qué? Porque si no, dice el texto mismo, o los textos, no se salvaría ninguna carne. Es tan fuerte la última persecución, la última tribulación, que no se salvaría ninguna carne. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María y a todos los santos, que por supuesto que todavía no han resucitado, ciertamente, pero sí Dios los consuela con dos cosas, con promesa de venganza y con una vestidura blanca, que nos ayuden a nosotros también a ser fieles a lo que Dios nos ha depositado en nosotros, que es la fe verdadera y los sacramentos verdaderos, y que podamos estar en ese grupito al menos. No ciertamente no podemos estar en el grupo de los 144.000 porque no somos de los hijos de la tierra de Israel. Tampoco podemos estar en el último grupo ese de toda nación, tribu, pueblo y lengua, porque no somos gentiles, sino que somos cristianos, somos católicos. Entonces los católicos, como decían, pertenecen a otro grupito, que es el grupito del pueblo mío, de Cristo, que como dijimos, son pocos nombres e insignificante. Y porque eres insignificante, yo te libraré, dice la sexta iglesia. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María que tal vez tengamos la gracia de ver tanto a estos 144.000 siervos de Dios, y que nos den muy buen ejemplo como santos en vida, predicando y convirtiendo, y después las naciones, tribus, pueblos y lenguas, dando el último fruto para la iglesia, que son los mártires de la persecución del anticristo. Y que a nosotros simplemente está prometido que nos va a librar de todo eso, siempre y cuando no tengamos parte con ninguna, como dice el texto, con la gran ramera, ni con ninguna ramera que dependa de ella, como por ejemplo la iglesia conciliar. Eso está clarísimo, que es una ramera porque hace fornicar, porque hace idolatrar, porque hace apostatar, que depende de la sinagoga de Satán, que ustedes saben dónde está, y que es la que maneja el mundo. Pero por supuesto todavía lo maneja en el desierto, como lo vio San Juan, en el desierto y escondida. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María la gracia esa de continuar, perseverar en el pequeño rebaño de Cristo, tratar de apartarnos lo más posible que podamos, al menos si no podemos físicamente, espiritualmente, de la Babilonia, de todo este mundo que hace apostatar, hace idolatrar, y todos los otros pecados que ustedes ya conocen, muchos pecados que claman al cielo, que nos libre en estas fiestas de todos los santos, para que podamos algún día estar con todos los santos, con nuestro Señor, con la Santísima Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.